Buenos días, soy Fernanda Cabrera, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. En este video revisaremos los ejemplos del 4.1 a 4.6 de MATLAB Estadística. Entonces comencemos. El ejemplo 4.1 nos dice, el contenido de 7 contenedores similares de un ácido son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, etc. litros. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Entonces, como solución tenemos que x es igual a los intervalos que nos da el propio ejercicio, que en este caso son 9.8, y van los datos de 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6. Entonces seguimos con alfa es igual a 0.05. Y la función que nos va a permitir realizar el ejercicio listo. Este sería el ejercicio 4.1 que lo vamos a hacer correr para verificar el resultado del ejercicio. Entonces tenemos estos resultados que son los mismos que nos muestra el PDF. Seguimos con el siguiente ejercicio. Tenemos inferencia estadística y pruebas de hipótesis. Entonces volvemos a otro ejemplo 4.1 que nos dice, considérese los datos de data FCI. Se requiere determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias de estas muestras con un 95% de confianza. Entonces, primero vamos a poner los datos de X1, perdón. Entonces X1 viene a ser Z1, lo que son todos estos datos, y X2 para el ejercicio es Z2, que son todos estos datos de aquí. Listo, una vez que ya tenemos en MATLAB los datos de X1 y X2, vamos a poner esta función que nos permite realizar el ejercicio. Tenemos que H, P y CI son iguales a test2 de X1, X2 y alfa, que es 0.05. Ok, entonces vamos a verificar el resultado. Tenemos que H es 0, P es 0.6775 y CI menos 0.7819 y 1.1724. Correcto, seguimos con el siguiente ejercicio, que es el ejemplo 4.2. Este ejercicio nos dice, el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina, etcétera. Bueno, se nos dice que rechazamos o aceptamos la información del vendedor, es decir, que vamos a tener un ejercicio muy similar al anterior. En este caso lo tenemos resuelto, donde X es el conjunto de estos números. Lo que vamos a hacer ahora.
Listo. Y tenemos la función anterior que nos permite el resultado de una forma correcta, que la voy a ingresar ahora. Esto es igual a test de x 45.425 0.01 y bot. Correcto. Este sería el ejercicio 4.2. Tenemos un pequeño error, lo voy a corregir, que es este punto, era una coma, es un error de tipeo. Y listo, este sí es el verdadero resultado, como lo vemos aquí. Entonces seguimos con el ejemplo 4.3, el cual nos dice: probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 km por hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de 2.1 metros. Encontrar un nivel de significación del 5%. Entonces vamos a realizar el ejercicio. Listo, entonces tenemos los datos de D. En este caso, estos serían los datos. Seguimos que data es igual a dataset 12, lo que quiere decir que dataset 12 es igual a D. Por lo tanto, data es igual a D. El valor de sigma, alfa y m. Entonces vamos a verificar el resultado de este ejercicio. Correcto, tenemos que h es 1. ¿Cómo lo vemos aquí? H es 1. Como h es igual a 1, se rechaza la hipótesis null, es decir que la distancia media requerida para frenar es diferente de 25 metros a un nivel de significancia del 5%. Seguimos con el siguiente ejercicio, que es la segunda parte, se podría decir, del ejemplo 4.3. Ok, este ejercicio nos dice: de una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo una muestra de 16 observaciones, que son estas de aquí. Se sabe que la desviación estándar poblacional es 10, pero es desconocida la media poblacional. Cometiendo un riesgo del 0.05, que es el nivel de significancia del 5%, probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 40, 49, 50, 51 y 60. Para lo cual empezamos con los datos de X, seguimos con M, sigma y alfa y H para los diferentes resultados que se nos da. Entonces tendríamos que este es el ejercicio, lo cual vamos a confirmar su resultado. Ok, tenemos los resultados de H, que en este caso viene a ser 1, 0, 0, 0 y finalmente 1, como se nos muestra aquí: 1, 0, 0, 0 y 1. Entonces seguimos con el ejemplo 4.4. Nos dice: encuentre el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza según los datos dados en el dataset 10. Estos serían los datos de dataset 10. Entonces D es igual a dataset 10, que es todos los datos que se encuentran aquí. Correcto. Ya tenemos que D es el conjunto de esos datos y ahora tenemos las funciones para la resolución, donde H, P, C, I en el primer caso es igual a test de dataset 10, 168 y 0.05.
Correcto. Como lo habíamos dicho antes, dataset, en este caso dataset 10 es D, porque D es igual a dataset 10, que es el conjunto de los datos, 168 y 0.05. Correcto. Y para el segundo caso, cambia el 168 por 175. Entonces tenemos que HPSI es igual a test de D 175 en este caso y 0.05 de alfa. Confirmamos los datos. Correcto. Y lo vamos a hacer correr para ya verificar el resultado. Listo, lo tenemos aquí. En primer lugar está el ejercicio de arriba, donde H debe ser 0, P 0.1614 y CI estos valores. Y para el segundo tenemos H igual a 1, P igual a 0.0016 y CI estos dos números de aquí. Correcto, entonces seguimos con el ejemplo 4.5. Nos dice, determinar el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Entonces vamos a resolverlo. Listo, para este ejercicio primero definimos los dos conjuntos de números Z1 y Z2, que generalmente son X1 y X2. Y tenemos los siguientes comandos que nos permiten realizar el ejercicio. En este caso ya lo tengo pasado para solo verificar. Tenemos la razón de varianza muestrales, el intervalo de confianza, razón de varianzas muestral, que es el resultado de este ejercicio. Correcto, seguimos con el siguiente y último, que es el ejemplo 4.6. Nos dice, considera los datos de data FCI, que son estos datos de Z1 y Z2 para X1 y X2. Nos dice, se quiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las variaciones de estas muestras con un 95% de confianza. Esta viene a ser nuestra hipótesis. Entonces tenemos primero los datos de X1 y X2 y finalmente la fórmula que nos permitirá resolverlo. Para lo cual me ayudaré del ejercicio que acabamos de hacer, ya que tenemos los mismos datos en los data. Sin embargo, ahora estos se denominan como X1 y X2. Entonces tenemos la fórmula de HPSI igual a bar test 2 de X1, X2 y alfa 0.05. Este sería el último ejercicio. Ya esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.